Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Amigas y amigos, hay que salir un poco del bosque y tomar distancia para analizar lo que viene sucediendo con el ataque brutal del presidente norteamericano Donald Trump, con el apoyo servil del presidente de Colombia, Iván Duque. Un dúo para el que no existen principios, normas legales ni respeto a valores elementales de convivencia civilizada. El poderoso huésped de la Casa Blanca, Trump, halló en el ambiguo y frágil inquilino de la Casa de Nariño, en Bogotá, Duque, a un compañero ideal para montar una operación despreciable al margen de la ley, propia de aquellos que se ponen de acuerdo en el terreno del delito para cometer todo tipo de fechorías. Trump y Duque no actúan como jefes de Estado, como mandatarios respetuosos de la legalidad democrática. Por el contrario, son expertos en chapotear en la charca infecta de la delincuencia. Por eso han montado la operación que llevan a cabo contra Venezuela, apelando a todo tipo de recursos, mientras más oprobiosos, mejores, a los fines que persiguen. Han montado una vulgar tramoya para destruir a un país, Venezuela, que nada les ha hecho, para arrebatarle los extraordinarios recursos naturales que posee y para cobrarle la posición digna que la nación venezolana tiene en el concierto internacional. Pero todo indica, de acuerdo a la marcha de los acontecimientos, que la alevosa maniobra les ha resultado más difícil de lo que se imaginaban. Porque lo que se imaginaban sería una tarea fácil que, por ahora, se torna compleja y está teniendo para los agresores un costo inusitado. No me prodigaré en citar aspectos de lo sucedido hasta ahora, ampliamente conocido por opinión pública debido a la abundante difusión en los medios de comunicación. Solo señalaré algunos aspectos de la operación poco registrados, pese a su importancia. La trama concebida para acabar con la soberanía de Venezuela fracasa hasta el presente por la burda manera como fue planificada y ejecutada. Un primer error consistió en subestimar la capacidad del pueblo venezolano para resistir y al desprecio hacia la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, su profesionalismo, unidad y lealtad a la Constitución. Otro error consistió en la grotesca autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado, dada su incapacidad política e intelectual, así como su irrefrenable inclinación por la violencia. A tales carencias se agrega la manera como el gobierno norteamericano lo presentó como un deleznable instrumento del presidente Trump. Este cúmulo de errores condujo a las sucesivas derrotas de los últimos días en el terreno donde han concurrido los acontecimientos en la frontera y a la forma como la conjura contra Venezuela se debate en medio de graves contradicciones, en deserciones evidentes, hasta llegar al extremo de quedar prácticamente sin política o con una sola opción a la cual apelar fatalmente, como es la intervención armada, opción que se convierte en una letal decisión, como lo demuestran las reacciones adversas que suscita. Otro comentario. El martes 5 de los corrientes se cumplieron 6 años de la partida a la inmortalidad del presidente Hugo Chávez. Su desaparición aturdió al país. El pueblo desolado quedó abatido por el hecho, sumergido en el dolor como nunca antes se había visto en Venezuela. La razón de ese luto activo y multitudinario se justificaba plenamente. Chávez convirtió a los sectores populares, a las mayorías despreciadas por los factores dominantes del poder, en auténticos ciudadanos, en seres humanos de verdad. Es por eso que Chávez no pierde vigencia y cada día está más presente en el imaginario popular. Su prestigio, en vez de declinar por el paso de los años y los viles ataques de sus enemigos, se expande como un fenómeno de la naturaleza. Chávez es mito. Tú eres un mito.
Si aquí hay un mito en torno a Chávez y el por ahora y lo del 4 de febrero, yo soy esa parte de verdad. Pero no me considero un mito. El pueblo lo dirá y la historia lo dirá. Pero si hay ese mito, José Vicente, yo soy ese núcleo de verdad. Ahora, yo creo que sí hay un gran mito colectivo en la mente de los venezolanos. O sea, cuando hay un sueño de nación posible que te invade tu mente, la mía, y la de millones de seres humanos, desde ancianos hasta niños, hombres y mujeres que habitan este territorio bolivariano, ahí hay un mito colectivo y eso hace los grandes cambios de la historia. En ese mito es que yo creo. Chávez no es mito, sino realidad, y como tal continúa comandando a millones de venezolanos, con una esperanza que no declina. Chávez vive y la lucha sigue. Pausa y al regresar converso con Jorge Rodríguez Gómez, vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy no necesita presentación. Jorge Rodríguez. Gracias, presidente. Adelante, compañero. Un gran abrazo. La situación actual, el momento, en este momento. Realmente la situación evoluciona y ha evolucionado en Venezuela en tiempos que no dudo en catalogar de históricos y que en el futuro se verán como hitos en fechas trascendentes respecto a lo que ha venido ocurriendo. Poco se dice, poco lo dicen los centros mediáticos dominados por el hegemón imperial, que lo que está pasando en el año 2019 tiene su raíz, uno, en las características recurrentes de la dirigencia de la oposición venezolana, que es una dirigencia prepotente, grosera, que no atiende los cánones establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que arrebata cada vez que pierde una elección y ha perdido 23 de 25 elecciones. Y en el año 2018 hubo un tremendo descalabro político de la dirigencia opositora de Venezuela. No solamente fueron derrotados en el terreno en el que incurrieron de la violencia en el año 2017, sino que cuando participaron en eventos electorales, como fue el caso de la elección de gobernadores del año de octubre de 2017, no entendieron que esa inmensa derrota era un mensaje que le estaba mandando el pueblo de Venezuela a esa dirigencia opositora. Y se da un caso donde la administración del gobierno de los Estados Unidos, la administración Trump, le dice a la dirigencia opositora: apártense, ustedes no han podido resolver lo que para mí es necesario, es decir, el cambio de régimen en la sustitución del gobierno democrático de Venezuela por un gobierno títere que esté completamente al servicio de la administración de Donald Trump. Y bueno, y uno ve cosas donde hasta se quitan la careta, se quitan el pudor, y uno ve a John Bolton, a Mike Pompeo y a Mike Pence y a Marco Rubio dirigiendo los designios de la derecha venezolana. Y ellos tenían un plan muy claro. El plan inicial era un golpe de Estado, un golpe militar, lograr que se diera un alzamiento militar de derecha los últimos días del mes de enero de este año que comienza 2019. Ese golpe fue completamente desmantelado por el gobierno del presidente Maduro. Fue capturado el cabecilla logístico y, digamos así, conspirador del golpe militar de finales de enero, comienzos de febrero de este año 2019, es el caso del coronel retirado García Palomo. Y luego se da toda una operación de agresión multiforme como no había visto este país, y me atrevo a afirmar que pocas veces se ha visto en el mundo entero una agresión como en 200 años no hemos visto en Venezuela, donde directamente la administración Trump empieza a asumir toda la posición agresiva caracterizada por un bloqueo
financiero brutal, por las amenazas de uso de la fuerza militar contra Venezuela, la activación grosera, brutal de las fronteras que tenemos con Colombia y con Brasil para iniciar un proceso de guerra psicológica que pudiera conducir a un proceso real de agresión, y enfilaron todas sus baterías para lo que ocurrió el día sábado 23 de febrero. Muy importante esa fecha, ¿no? Sí, logramos derrotar ese día Venezuela, me refiero al pueblo de Venezuela que salió por miles a las calles a defender la República, a defender la democracia, a defender el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y hay que decirlo, el presidente Nicolás Maduro, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantuvieron como un solo hombre, como una sola mujer, en la defensa de algo que además nos interesa a todas y a todos. Le interesa al señor que vota por la oposición y le interesa a la señora que vota por el chavismo, que es la paz, que es la integridad del territorio. ¿Cómo es posible? Jorge, ¿cómo una movilización de la ultraderecha en esos términos incurre indudablemente en un gravísimo error, que es desconocer el poder de Venezuela, el poder de la Fuerza Armada Nacional Venezolana, el poder del pueblo? Así es. ¿No? ¿Por qué esa falta de información? Y creo que hay allí... De un acto proveniente de la primera potencia del mundo, ¿no? También ahora le llevan todo ese bagaje de fantasía, de mentira, de profecías autocumplidas a la administración de Donald Trump, que ha incurrido en gravísimos errores, porque por ahí he leído que si alguien se equivoca en el diagnóstico, te hablo como médico, si tú te equivocas en el diagnóstico, sin duda alguna, cuando instaures algún tipo de tratamiento, va a ser un tratamiento que va a generar más daño del bien que intentan procurar. Uno escucha al presidente Trump decir que parte de la ayuda humanitaria supuestamente ya entró a Venezuela, sin reconocer el inmenso fracaso que significó para la administración de Donald Trump, que significó para John Bolton, para Elliot Abrams, para Mike Pence, para Mike Pompeo, todo el desastre de ese sábado 23 de febrero, el desastre que arrancó el sábado 22 con un show que montaron, que lo que hizo fue generar una persona fallecida, el asistente del diputado Luis Superlano, consumo brutal de droga, bacanales que transcurrieron durante toda la noche del 22, porque además, como se creen sus propias mentiras, ya ellos se veían, Lorenzales, Superlano, Julio Borges, Juan Guaidó ya se veían tomando el poder el día 23. Y lo que iban a hacer el día 23... Fíjate que eso se prolonga posteriormente en la primera declaración importante que da el autoproclamado, ¿no? Sí, Guaidó, pero... en el sentido de que él llama a paros escalados. Están actuando, digo están porque este señor del que tú hablas es un accidente, este señor es cuestión de horas para que ya deje de existir en el panorama político venezolano, pero están actuando como esos boxeadores que reciben un golpe noble en el plexo solar o en el maxilar inferior y están lanzando golpes completamente sin ningún tipo de coordinación, porque el 23 de febrero ya no hablan de la ayuda humanitaria, ya eso no existe, ya eso dejó de existir en el discurso. Así como dejó de existir que en 30 días dejó de existir el artículo 233, ese número debe tener pesadillas recurrentes la dirigencia opositora con ese número, porque acuérdate que entre el 23 de enero y el 23 de febrero decían que según el artículo 233, que invocando el artículo 233, nada, mentira, en el artículo 233 de la Constitución en ningún modo dice la barbaridad, la barbarie que estaban cometiendo, promoviendo y propiciando un golpe de Estado. Pero así como se olvidaron del artículo 233, se olvidaron de la ayuda humanitaria, porque ese día, sábado 23, lo que tenían planeado, tú sabes que ese puente, sobre todo el puente Simón Bolívar, ellos montaron un tinglado en tienditas, pero realmente la intención que tenían era que en el puente Simón Bolívar, que es un puente donde hay un flujo de 70.000 personas diariamente, entre venezolanos que pasan en la mañana, sobre todo las mañanas de los sábados, a Cúcuta para hacer compras, para visitar familiares, y luego en la tarde regresan venezolanos y también hay un flujo de colombianos hacia San Antonio. Lo que ellos tenían pensado hacer era secuestrar unos vehículos blindados de la Guardia Nacional, atropellar a una gran cantidad de personas, generar una gran cantidad de muertos, utilizar una operación de falsa bandera señalando que la Guardia Nacional venezolana había atropellado a unos venezolanos, solo que no contaban con que la intuición y el razonamiento del presidente Maduro
decidió cerrar los puentes de limítrofes con Colombia la noche, casi la madrugada del día viernes 22 de febrero. Si esos puentes no se hubieran cerrado, quién sabe qué consecuencias en vidas humanas hubiéramos tenido que lamentar. Y si, como ya queda claro, como a pesar de que han tratado de taparlo algunos medios de comunicación, está completamente claro que en esos camiones, José Vicente, habían alambre de púas, habían material para resguardarse de los gases lacrimógenos. Miguelitos. Habían miguelitos, es decir, Sí. tachuelas para generar desórdenes en las vías públicas en Venezuela. Es decir, nada que ver con la llamada ayuda humanitaria, hasta el punto que tuvieron que quemarlos. Ellos mismos utilizaron las bombas Molotov, lo que ocurrió cuando golpearon a José Manuel Olivares porque no les pagó. Es decir, la misma operación a los que los venezolanos terminamos estando hartos en los meses de marzo a julio del 2017, que era pagarle a jóvenes, drogarlos, ponerlos a actuar bajo el efecto de sustancias psicoactivas y bajo el efecto de alcohol, lo trasladaron a Cúcuta. Y ellos pensaban que se iba a dar una colaboración de militares venezolanos, otra vez la convocatoria a un golpe militar y a la posibilidad de que pudieran permear la frontera con Venezuela. Nada de eso ocurrió, ocurrió exactamente lo contrario. En el imaginario de ellos era una conjura entre guarimberos y militares Así alzados. es, por eso insultan tanto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, José Vicente, porque no la conocen. O sea, ¿en qué cabeza cabe de un militar venezolano o de una persona que ame esta patria, que sienta la frase esa que Chávez nos recordó aquel 8 de diciembre de Augusto Mijares, que sienta la patria hasta en las vísceras? ¿En qué cabeza cabe que alguien va a ver con buenos ojos que fuerzas extranjeras penetren en el territorio de Venezuela, que un presidente extranjero, como es el caso de Duque, decida sobre los asuntos que solamente nos corresponden y nos competen a los venezolanos, o que un vicepresidente, como es el caso de Mike Pence, se erija en procónsul y le dé órdenes, le puede dar órdenes a la dirigencia esta de la extrema derecha venezolana, pero no le puede dar órdenes al pueblo de Venezuela. Es tal el desconocimiento que como no entienden qué fue lo que pasó es que no hay manera de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana propicie y promueva una acción extranjera en contra de Venezuela. Entonces ahora se han dedicado a insultar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a buscar la manera de sobornar, a buscar la manera, ahí hay que resaltar la posición firme del presidente Maduro y la posición firme y digna de nuestros altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Te pregunto lo siguiente. No hay la menor duda que existe una conjura internacional vinculada a factores internos contra el gobierno de Maduro, contra la democracia venezolana. Yo diría que es más bien, es una conjura internacional con unos pocos lacayos que se convierten en una especie de operadores aquí adentro. Exacto. Y esa conjura la dirige el presidente de los Estados Unidos. Sí, directamente la administración de Donald Trump. La Casa Blanca, ¿no? Así es. Con ese grupo de mafiosos que lo acompañan, ¿no? Y entonces hay que llegar a la conclusión de que está claramente determinado de dónde procede la agresión. Ahora, ¿qué papel juega en esa conjura, en esa aventura, ¿no?, el presidente de Colombia, Iván Duque? Es un lacayo, es un gobierno títere, un gobierno satélite, los ha llamado el presidente Nicolás Maduro de la administración de Donald Trump. Es algo que pocas veces, a pesar de que hay un largo historial de gobiernos genuflexos, de gobiernos sumisos en Latinoamérica a los designios de la administración norteamericana, pero nunca se había visto con tanto desparpajo, nunca se había visto con tanta grosería. Con tanta obscenidad. Esa es la palabra que lo define, obscenidad. Pence fue ese lunes, creo que fue el lunes 25 de febrero, a la reunión del Grupo de Lima a regañarlos, a decirle, a espetarle a este autonombrado, a espetarle que todo lo que él había prometido no había ocurrido. El innombrable, no había ocurrido absolutamente nada. A decirle a Duque y a otros que frente a la intención que tenían de propiciar una agresión militar contra Venezuela, pues había que contenerse porque la respuesta que había dado Venezuela había sido contundente, muy contundente. Yo me atrevo a decir que en los años por venir,
se va a recordar el sábado 23 de febrero como el día en que toda Venezuela cuidó la paz de la República, la integridad de nuestro territorio, José Vicente, pero solamente sectores tan obsesionados, como es el caso de la extrema derecha venezolana, pueden estar de acuerdo con que vengan unos extranjeros y se metan a la fuerza al territorio venezolano y a la fuerza impongan todas sus operaciones de falsa bandera y todas sus operaciones de falsos positivos. Uno nota cómo las cosas que dice John Bolton, las cosas que dice Elliot Abrams son personas completamente impresentables. Yo no diría ya para el estamento político americano o para el estamento político de los Estados Unidos de Norteamérica, yo digo ya para la humanidad. O sea, ¿cómo pueden presentar al señor Elliot Abrams como alguien que pueda establecer algún tipo de interlocución para conseguir una solución a los problemas en este caso de la subregión, o el caso de John Bolton, o el caso de Marco Rubio? Yo no sé si tú has oído, por ahí está un audio de unos cómicos rusos que se burlaron, no sé si lo conoces, de Elliot Abrams, se hicieron pasar por presidente de Suiza y le dicen a Abrams que hay unas cuentas de Venezuela, de PDVSA, que no haya que hacer con eso, y Abrams empieza a decirle, congélenlas, mándenlas a nosotros. Una cosa absolutamente bárbara, una demostración flagrante del robo que está sometiendo los representantes de la administración Trump en contra de los dineros que nos pertenecen a todos los venezolanos. Ahora, se ha puesto mucho énfasis en que el mayor interés de Trump y esta conjura es posesionarse del petróleo venezolano. No lo digo yo, lo dice John McCabe, el asistente al fiscal general en un libro Totalmente donde cierto. claramente establece que desde el 2017 Trump está pensando en una estrategia de cambio de régimen, en una guerra contra Venezuela solamente por el petróleo. Pero yo creo que hay algo más, indudablemente. Hay algo más. Porque el ejemplo de Venezuela tiene un impacto tremendo en el mundo. Eso no lo podemos desconocer. Y entonces hay un interés también de liquidar definitivamente una experiencia que es mortal para lo que representa ese grupo mafioso de la Casa Blanca. Sí, pero parten otra vez de una premisa falsa. Le creyeron las cosas que le dijo Leopoldo López, las cosas que le dijo Julio Borges, las cosas que le dijo esta dirigencia de la calenturienta de la extrema derecha. Le dijeron que el poder estaba a la vuelta de la esquina y ya no les ha quedado más remedio que cambiar el discurso, que decir que no es tan fácil derrocar a Nicolás Maduro. Te recuerdo que antes del 23 de enero, es más, yo no sé si tú escuchaste al canciller de España, una cosa realmente, si no fuera tan trágico, sería cómico, el canciller de España diciendo que los Estados Unidos pensaban que derrocaban a Maduro en 3 o 4 días y que embaucaron a los países, a los gobiernos de los países de Europa en esa aventura de derrocar, así lo dice Borrell, de derrocar al presidente Nicolás Maduro, y se encontraron con la dura realidad de que aquí hay unas instituciones que funcionan, aquí hay un pueblo que está en la calle, aquí hay una democracia que es muchísimo más constatable que la democracia norteamericana o que la democracia de los países, de algunos países europeos. Hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está completamente comprometida con la Constitución. Eso es uno de los riesgos, José Vicente, de creerse la propaganda. Es decir, ellos enarbolan una propaganda de una supuesta crisis humanitaria ahorita hay en Cúcuta, por ejemplo. A raíz del cierre de la frontera por parte del presidente Nicolás Maduro, estamos viendo problemas de combustible, el comercio se vino abajo. ¿Cómo es eso que hay un país en crisis humanitaria que mantiene comercialmente a una ciudad del país vecino? Una ciudad que tiene los índices de pobreza infantil más grandes de toda Colombia y me atrevo a decir de toda América Latina. En el caso de los cultivos de hoja de coca ha aumentado, en el caso de Colombia, ha aumentado el tráfico de drogas. El país con el mayor nivel de tráfico de drogas, con un nivel de desigualdad muchísimo mayor que el de Venezuela, es el caso de Colombia. Entonces se atreven a montar toda esta patraña de la crisis humanitaria que ya se les derrumbó, ya se les desmanteló por completo. Ahorita viene a un proceso ya de continuar escalando en la agresión, en la guerra económica contra Venezuela, en el bloqueo brutal del dinero, además que es nuestro. En ese audio de estos cómicos rusos con Abrams,
lo que aparece este señor como un ladrón, le dice, mándeme ese dinero, congélelo. Queda como que la administración norteamericana junto a Guaidó y a Leopoldo López y a Borges robándose los dineros de los venezolanos y uno se pregunta, bueno, ¿y a dónde va ese dinero? ¿A dónde están mandando el dinero que se robaron de Citgo o el dinero que se robaron de los 1.500, de los 1.400 millones de dólares del oro en Londres o los 1.300 millones de dólares que están en Euroclear? ¿A quién se lo están mandando? ¿Qué están comprando con eso? ¿Qué están gastando con eso? ¿Serán que están gastando para comprar los fusiles en Ucrania, que ha mencionado varias veces el canciller Lavrov de Rusia respecto a la intención de montar una fuerza paramilitar que empiece a hacer escaramuzas en la frontera con Venezuela? Precisamente ese punto es muy importante. Yo quiero que hagamos una pausa y al regresar profundice en él, ¿no? ¿Cómo no? Bueno. Estás viendo José Vicente Hoy. El paramilitar, que es una figura colombiana, Completamente. ahora adquiere un alcance mayor, porque parece, con motivo del episodio de la frontera, en convertirse en un elemento donde participan además organismos de seguridad del Estado colombiano directamente, ¿no? Se involucran. Y ahora pretenden también introducirlo aquí en Venezuela por esta vía. Y por eso escogen, Tú lo acabas de anotar y me parece muy importante que lo desarrolle. sí, y por eso escogen a Colombia como la frontera a través del cual se propiciaría la mayor agresión en esos días del 23, 24 de febrero. O escogen a Colombia porque Colombia o los gobiernos de Colombia son los expertos mundiales en tres cosas: en operaciones de falsa bandera, en operaciones de falso positivo y en guerras psicológicas amparando acciones militares o agresiones por parte de factores, aun cuando paralelos a las fuerzas públicas, digamos, oficiales, ejército, policía, pero amparados por factores como se quedó evidenciado en los videos. Ahí estaban los guarimberos quemando, tratando de agredir a militares venezolanos y estaban ahí cuidados por la Policía Nacional de Colombia. La siguiente fase, porque como Y es lo imperdonable del presidente Duque. Lo imperdonable como presidente de la República, como jefe del Estado colombiano. ningún presidente de Colombia, a pesar de que ha habido presidentes muy agresivos, como es el caso de Uribe o el caso del mismo Santos, o de Santos cuando era ministro de Defensa de Uribe, se había atrevido a tanto, a como se había. Tanto es así que desde los mismos factores de poder de Colombia, de las oligarquías y de la Fuerza Armada de Colombia, le empiezan a decir a Duque, ten mucho cuidado, porque a lo mejor tus cálculos no son como estás pensando que te van a salir los resultados. A lo mejor tú estás creyendo, así como creyó Trump, las mentiras y las exageraciones de la ultraderecha venezolana y termina ocurriendo una situación que ponga en jaque la realidad, digamos así, de las oligarquías colombianas o el dominio que tienen las oligarquías colombianas de la política allí. Casi que le dicen, ten mucho cuidado con lo que estás haciendo. Nunca antes un presidente de Colombia se había atrevido a propiciar la existencia de factores paramilitares para que fueran a agredir a otro país. Los que perpetraron el atentado contra el presidente Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto se entrenaron en Colombia bajo la mampara, bajo el hongo protector de Juan Manuel Santos. Las autoridades migratorias de Colombia permanentemente permitían el paso de los terroristas a uno y otro lado de la frontera en la planificación del atentado del magnicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro. Lo que sucede es que volvieron a errar en los cálculos, pensaban que podía darse una situación de permeabilidad fácil de la frontera venezolana y se encontraron con la resistencia férrea
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del pueblo de Venezuela, porque si tú revisas las actividades políticas del pueblo de Venezuela en las últimas semanas, han sido centenas de miles de manifestantes que han salido en todos los rincones del país a defender la República, defender la paz, defender al gobierno constitucionalmente establecido, defender el derecho a la soberanía y a la independencia. Es como que de repente nosotros digamos, mira, yo creo que hay pocos países con tantas diferencias de tipo sociales y de explotación del hombre por el hombre, como es el caso de Colombia, pero nosotros no nos metemos en los asuntos que solamente le competen a los colombianos. Pues Duque se da el tupé de pensar que él se puede inmiscuir de manera descarada en Venezuela y que los venezolanos nos vamos a quedar tranquilos con eso. No, está muy equivocado. Está muy equivocado Duque, está muy equivocado Leopoldo López, está muy equivocado Julio Borges, que ahorita, además de terroristas y asesinos, como es el caso de Borges, se está graduando de ladrón, porque Borges dice que todos esos robos que están haciendo de dinero y de cuentas venezolanas, eres el autor. Ay, ¿qué vas a hacer con todo ese dinero, Borges? ¿Qué vas a hacer con los 1.300 millones de dólares de Euroclear o con los 1.400 millones de dólares del Banco de Londres o con las cuentas de Citgo en los Estados Unidos? ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? ¿A dónde lo vas a poner? ¿Qué te vas a gastar? ¿Qué vas a invertir con el dinero que además no te pertenece ni a ti ni a Donald Trump, sino a toda Venezuela? Es emblemático lo ocurrido el 23 y 24 en la frontera. ¿Por qué es emblemático? Porque fracasa la guarimba transnacional. Así es. Está bueno ese término. Fracasa el golpe. Correcto. ¿No? Y fracasa algo mucho más importante, que es en qué consiste, qué alimenta, qué fundamenta que la primera potencia del mundo se haya involucrado en un enfrentamiento, porque hoy en día hay un enfrentamiento entre los Estados Unidos y Venezuela. En algún momento la administración Trump o alguien de la administración Trump, en algún momento, se va a preguntar, mira, pero ¿será posible que no es verdad todo lo que nos dijo o todo lo que nos mandó a decir Leopoldo López? ¿Será posible que no es verdad todo lo que dijo Julio Borges sobre no sé cuántos militares que él tenía para un alzamiento militar? ¿Será posible que no es cierto lo que se menciona sobre la crisis humanitaria? Porque en última instancia lo que queda es el ridículo, José Vicente. Lo que queda es el ridículo. Lo que movieron fue 2 camiones hacia la frontera y esos camiones estaban cargados de cosas que servían para cualquier cosa menos para la asistencia humanitaria. Nosotros hemos recibido apoyo y cooperación de tipo humanitario de Naciones Unidas, de Rusia, de Bolivia, que están en un planteamiento de ayudar a que Venezuela sortee sus dificultades sin agredirla. La misma Naciones Unidas dijo, eso que está pasando allí en la frontera entre Colombia y Venezuela, eso es cualquier cosa menos ayuda humanitaria, lo dijo el secretario general de Naciones Unidas, Guterres. La Cruz Roja Internacional, que en modo alguno está involucrada en asuntos políticos, dice, eso no cumple con ninguno de los estándares internacionales para ser considerado una ayuda humanitaria. Eso es pura y simplemente una agresión. Tanto es así que ya el 25 de febrero nadie habla de la ayuda humanitaria, nadie habla de la crisis humanitaria en Venezuela. Yo no sé cómo van a explicarle a los comerciantes de Cúcuta que están ahorita pasando las de Caín, porque los supuestos sujetos de la crisis humanitaria, que supuestamente estábamos desfalleciendo de hambre y supuestamente estábamos desfalleciendo por falta de medicina, pues somos los que mantenemos al comercio en Cúcuta y en casi todo el norte de Santander. Yo no digo que no tengamos problemas, no digo eso. No digo que Venezuela no ha tenido que enfrentar una cantidad de problemas relacionados con abastecimiento, sobre todo de medicamentos. Pero son problemas que no solamente hemos venido sorteando, sino que hay muchísimos otros países del mundo que tienen una situación muchísimo más grave que la que tiene Venezuela. Bueno, el alcalde de Cúcuta Lo ha dicho. dijo, Así es. el señor Duque vino aquí a Cúcuta, no a mirar a Cúcuta, sino hacia Venezuela. ¿No? Y artistas colombianos que están diciendo, ¿y cuándo un concierto para el Chocó, que está ahorita víctima de las más terribles inundaciones en mucho tiempo? ¿Y cuándo un concierto humanitario para Cúcuta? ¿Cuándo un concierto humanitario para La Guajira, donde se cuentan por miles los niños muertos por desnutrición en La Guajira colombiana? Es decir, es tal la hipocresía que han demostrado montando estas operaciones en contra de Venezuela, que no les queda más remedio, a pesar de todo el poder que tiene el aparato mediático internacional, que no les queda más remedio que sustituir
las operaciones de falso positivo. Primero era que el dictador Maduro. Segundo era que Guaidó y sus amigos actuaban amparados por el artículo 233. El artículo 233 dice que cumplido 30 días después de la asunción, él tenía que convocar elecciones. El mismo Maduro, el mismo sábado 23 de febrero, cumplido el mes, los 30 días, según lo que dice esta Constitución, Maduro le dice, bueno, dale pues, convoca elecciones, te reto. Callado, José Vicente. Se fue a una gira por los países del cartel de Lima, además una gira inútil, porque él ya los había visto el lunes, él los había visto el lunes en la reunión del cartel de Lima en Bogotá. Se fue a chaucear, se fue a gastarse la plata que nos están robando o la plata que le dan los Estados Unidos de Norteamérica. Por cierto, en un artículo de Bloomberg muy interesante que salió en días pasados, dice que ahorita se pensaba ir para Europa. Se iba a ir a Europa a darse la gran vida en Alemania, en Francia, en España, y sus dueños, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, los que mueven los hilos de la marioneta, le dijeron, no, usted no se va para ninguna Europa, usted se queda en Venezuela, así como un muchacho regañado está aquí en Venezuela. Mira, una cosa que llama la atención poderosamente es que esos días de gran tensión y, por cierto, la dirección política prácticamente en la totalidad del PSUV y del gobierno también, muchos ministros venezolanos se fueron allá a la frontera. Correcto. ¿Qué pasó con la dirección de la oposición? Yo creo que hay un grupo de la oposición. Lo que pasa es que también las órdenes que vienen de la Casa Blanca son órdenes terminantes. Ellos no están consultando ni están discutiendo con Capriles, ni con Rosales, ni con Ramalho. Ya están dando órdenes. Y en este momento yo creo que la oposición tiene dos grandes fragmentos. El fragmento que tiró la parada, como acostumbramos a decir aquí en Venezuela, el fragmento que ahí meto yo a Voluntad Popular y algunos sectores de Primera Justicia que se creyeron otra vez la mentira de que en 2 días iban a tomar el poder en Venezuela, y hay un sector que se parece mucho a ese personaje pajarote de Doña Bárbara, que está silbando iguana, esperando a ver qué ocurre con esta aventura que tengo la impresión que se va desgastando a ojos vistas y aceleradamente. ¿Qué pasó entonces con esa ausencia de los líderes de oposición? Bueno, Pero sí asistieron algunos. no, bueno, ¿qué fue lo que vimos, José Vicente? ¿Qué fue vimos un espectáculo? Aparte del espectáculo de los puentes, Bueno, pero hubo otro. hubo un espectáculo. Primero un espectáculo dantesco donde los mismos guarimberos golpearon, así como golpearon aquí a Capriles, aquí en Chacao, en Altamira, golpearon a Capriles y golpearon a Pizarro, porque no les pagaban o porque no les daban suficiente droga o suficiente alcohol a los guarimberos. Ocurrió un hecho donde yo a veces me pongo a pensar, ya esto es una reflexión personal, ¿qué pasaría si esas personas que ni siquiera tienen el nivel moral para asumir la conducción de nada, ni siquiera una junta de condominio de un edificio de 2 pisos, José Vicente, el sábado, para amanecer el sábado 23 de febrero, se fueron, ya creían que tenían el poder, empezaron a repartir cargos. Un diputado del partido de Álvaro Uribe y un concejal del partido de Álvaro Uribe del norte de Santander cerraron una casa de citas para que se apersonaran allí y celebraran la victoria. Ahí estuvo Superlano, su asistente que lamentablemente falleció, Lorenzale, el grupito de terroristas que andan con Lorenzale. Por cierto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, debería pedir un informe de todo lo que consumió Lorenzale esa noche, la cantidad de cocaína y la cantidad de alcohol que consumieron, porque ya estaban celebrando la gran victoria. De allí sale Superlano con su asistente y 2 señoras a una habitación de un motel en ese mismo sitio donde estaba el bar Penélope, y se van a ese sitio. Ahí fallece, intoxicado por burundanga, el asistente de Superlano, queda gravemente afectado Superlano, pero Lorenzale y otra gente siguió consumiendo drogas y alcohol allí. Intentan agredir a una mujer en el interior del bar. El encargado del bar, que tiene el muy peligroso apodo de Masacre, saca a Lorenzale del bar. Ahí empieza a gritar y pasa una patrulla y se lo llevan detenido. Por cierto, ocurre una cosa después que tiene muy molesto al coronel que se encargó del procedimiento, el coronel de la Policía Nacional que se encargó del procedimiento de arrestar a Lorenzale. Lo llama a la Cancillería de Colombia y le pide 2 cosas. 1, que libere de inmediato a Lorenzale, y 2, que desaparezca todas las actas, el cuaderno de registro de la acción policial que se dio ese día.
El cuaderno no estaba terminado, pero lo escondieron. Está escondido en este momento, no aparece, donde está claramente establecido el nivel de intoxicación que ese señor Sale tenía, el nivel de violencia y agresión que mostró con una mujer colombiana. Es muy curioso que en este caso la Cancillería de Colombia está defendiendo a un terrorista venezolano que intentó agredir a una mujer colombiana. Ante todos estos fracasos, ¿cuál será el próximo paso del adversario? Yo creo que aquí hay ellos pueden tomar dos vías. O continúan en este proceso de escalada amparados como están de una de las administraciones que han demostrado... Fíjate tú, está la derrota militar, la derrota de política. de la guarimba, la derrota política, la derrota económica, ¿no? Y la derrota, ya en este momento se puede hablar de una derrota mediática también, porque se ha empezado a abrir campo la verdad, pues, que siempre está presente en los momentos difíciles, ¿no? A pesar de que ellos cuentan con un arsenal claro, mediático brutal, ese viejo adagio de que la mentira tiene patas cortas, lo que hacen ellos es que como la mentira tiene patas cortas, la van sustituyendo por operaciones de falso positivo y de guerra psicológica, que van a seguir la agresión contra Venezuela. ¿Qué tenemos que esperar los venezolanos? Que va a continuar la agresión, que va a continuar las violaciones flagrantes de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Yo creo que la lección que Venezuela le dio al mundo, a la administración de Donald Trump, de Duque, del otro, de Bolsonaro y de estos sectores de la extrema derecha venezolana, es una lección que también tenemos que internalizar nosotros, la unidad nacional, la defensa de la paz, la defensa de la soberanía y la defensa de la Constitución son el antídoto frente a todas las agresiones que seguramente se van a seguir perpetrando. El presidente Maduro ha convocado otra vez a estos factores que recurren a la violencia en todos sus aristas a un proceso de conversación, un proceso de diálogo. Yo creo que ellos están ahorita en la borrachera. Te iba a preguntar sobre eso. Ellos están ahorita en la borrachera del ejercicio del poder que no tienen, porque como decíamos al principio, esa tendencia a creerse las fantasías que ellos mismos se inventan termina generando esos síntomas pues, de efervescencia que lamentablemente no le va a hacer bien al desenvolvimiento normal de la vida de la República. La gente lo que quiere es eso, José Vicente. La gente lo que quiere es irse a su trabajo en la mañana, que se resuelvan los problemas económicos, que hay visos de mejoría en algunos de los aspectos con el que veníamos teniendo problemas, que pueda acceder a la vida. Fíjate lo que pasó en estos carnavales. A pesar de que ellos habían prohibido los carnavales, habían prohibido la celebración además de unas fiestas que son tradición en la práctica en Venezuela, pues millones, más de 8 millones de personas se movieron durante el carnaval a las playas, se quedaron en las actividades que las alcaldías planificaron en todas las ciudades. Eso es un mensaje. Ojalá en algún momento la dirigencia opositora o un sector de la dirigencia opositora entienda que lo que la gente quiere es vivir en paz, que le respeten su vida, que le respeten su territorio, que le respeten su constitución y que respeten la democracia venezolana. Nosotros no nos metemos con nadie. Aquí no hay manera que alguien diga que algún dirigente venezolano se ha metido, por ejemplo, con el desastre de Colombia, o con las cosas que están pasando con el gobierno de Brasil, o con el gobierno de Mauricio Macri, o con el gobierno de Sebastián Piñera. Nosotros no nos metemos con nadie. O Estados Unidos. O el gobierno de los Estados Unidos. Fíjate todos los escándalos que están apareciendo que involucran directamente a la administración de Donald Trump. Fíjate todo lo que ha dicho y a él personalmente. Personalmente, todo lo que ha dicho Bolton, todo lo que ha dicho Elliot Abrams, todo lo que ha dicho Mike Pence. Mike Pompeo un poco menos, pero sin duda alguna persisten en su acción y su actitud agresiva contra Venezuela. Nosotros no nos metemos con nadie. Ahora, que no se vengan a meter con nosotros, porque aparece rapidito la frase de Hugo Chávez. Somos como el espinito que en la sabana florea. Le damos aroma al que pasa y espino al que nos menea. Mensaje final. Ojalá eso que pasó el 23 de febrero sea el manto protector para todo el pueblo de Venezuela durante el resto de los días por venir, que seguramente podrán estar signados por la acción agresiva, por la intención de dañar de estos sectores de la extrema derecha y la unidad de todo el pueblo de Venezuela
la calma y cordura que varias veces ha mencionado el presidente Nicolás Maduro, la movilización de todo el pueblo para la defensa de la democracia sean los antídotos frente a estas acciones agresivas, que en última instancia son acciones agresivas de un muy, pero muy, muy pequeño sector de la política venezolana. Claro, tienen a los grandes medios, tienen al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, pero lo que no tienen es el favor del pueblo de Venezuela. Ojalá entiendan eso y ojalá puedan sumarse a un proceso de dirimir los asuntos que solamente nos competen a los venezolanos, entre venezolanos y en paz. Tranquilo. Muy tranquilo y muy contento de la demostración que dio el pueblo de Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en estos días de tensión. Uno siempre, evaluando los eventos históricos, dice, bueno, ¿cuál fue esa bujía? ¿Cuál fue esa fuerza inmensa que llevó a esos llaneros zarrapastrosos, como lo llamaban las oligarquías de Lima, de Bogotá, a liberar todo el continente? Yo creo que se mostró en los últimos días de febrero, que se mostró en los últimos días de enero de este año 2019. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, José. Sigue adelante, pues. Gracias, hermano. Fuerza. Una pausa y al regresar a las confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, asistió a la reunión de Bogotá con el presidente de Colombia, Iván Duque, el autoproclamado Guaidó, el Grupo Lima y representantes diplomáticos de algunas naciones de la región, con una propuesta drástica. En la cartera, aprobar la intervención armada contra Venezuela. La propuesta no fue aceptada y al rechazo se sumaron otros gobiernos. A manera de sustituto, se aprobó en el referido evento, marcado por las contradicciones internas, profundizar el bloqueo económico y financiero y extremar la ofensiva contra PDVSA y funcionarios con diversa actividad en el seno del gobierno. Sin embargo, el representante de Donald Trump no quedó satisfecho con lo ocurrido, ya que se había comprometido con el presidente a obtener, si no triunfaba la intervención armada, una opción menos categórica, pero que dejase abiertas las puertas a la intervención armada en determinadas circunstancias. En medios próximos a la referida reunión, en la Casa de Nariño, en Bogotá, se hizo patente el desagrado por lo ocurrido. Se considera que el equipo que dirige la conspiración contra Venezuela incurrió en graves errores debido a la deplorable información que maneja sobre la situación que realmente existe en Venezuela, atribuida a los dirigentes opositores que operan en el país. Tales informaciones se refieren, por ejemplo, a un supuesto grado de elevado rechazo de la población al gobierno de Nicolás Maduro, a la presunta debilidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con problemas internos en la institución y a la posibilidad de una inminente ruptura interna. Datos estos, todos que son inciertos y que perturbaron los planes de ataque de los opositores. También contribuyó a la formación de falsas ilusiones en los conjurados la información sobre la fortaleza de la oposición en el interior del país, que condujo a la elaboración de planes para reactivar en Caracas y otras ciudades del país la guarimba. Esta actividad insurreccional y violenta se ubicó en la frontera el 23 de enero con actuaciones contra comercios, ataques a oficinas públicas y la quema de gandolas y unidades de transporte. En medios políticos del Táchira
se considera que fue este un aporte de voluntad popular y de Guaidó. Confidencial al cierre. Interlace, ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 4 al 20 de febrero 2019. Resultados. ¿Qué opinan los venezolanos acerca de la economía y los empresarios? Actualmente, ¿qué le preocupa más? ¿La situación política o la situación económica del país? Situación económica, 83%. Situación política, 16%. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que lo mejor para Venezuela es un modelo económico productivo donde existan empresas del Estado, empresas privadas y empresas de propiedad social? 81% de acuerdo, 17% en desacuerdo. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que el Estado debe establecer reglas económicas claras por las cuales se guíen las empresas privadas? 76% de acuerdo, 21% en desacuerdo. ¿De acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que el gobierno debe promover la inversión privada nacional e internacional? 88% de acuerdo, 11% en desacuerdo. Pensando en la economía del país, ¿qué importancia le da usted en este momento al diálogo entre el gobierno bolivariano y los empresarios? ¿Muy importante, poco importante o nada importante? 81% muy importante. Poco importante, 9%. Nada importante, 9%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por su canal Televen.